Son las 0 horas con 21 minutos, seguimos desde luego en hora 23 y nos vamos a ocupar de lo que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, pero que desde luego no acabó en esa fecha porque las resonancias de esa problemática van a continuar y prácticamente tienen muchas vertientes por las cuales puede ser analizada esa problemática. Para ver alguna de esas vertientes hemos invitado a Patricia Flores, comunicadora social y feminista, para que nos hable un poco de los retos que ha dejado esa fecha. Patricia, buenas noches, bienvenida a Bolivisión. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a la audiencia. En principio, aunque la gente estoy seguro te conoce mucho, ¿qué te llevó a dedicarte al campo del feminismo en tu condición de comunicadora social? Bueno, Juan Pablo, leer la realidad un poco críticamente y ver las desigualdades. Y probablemente esta historia tenga quizá unos 30 años de antigüedad en mi historia de vida. Muy bien. Llegamos a fechas como el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Boliviana, y parece que recién en esos momentos reflexionáramos sobre la problemática y la situación de la mujer en nuestro país. Tenemos esa mala costumbre en Bolivia de acordarnos de cierto sector o de cierta problemática cuando se cumple alguna efeméride, aniversario o acontecimiento. Yo creo que sí. Lamentablemente como sociedad creo que tenemos cierta fetichización con algunas fechas emblemáticas y si bien es parte de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia, yo quiero verle el lado positivo, y es que hoy en día la sociedad boliviana no puede ignorar que fechas como estas nos están hablando de desigualdad, nos están hablando de inequidad, pero por otro lado nos están hablando de injusticia social profunda contra las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres. Y peor, de aquellas que están en situación de pobreza. Se dice, de acuerdo a algunos informes, que la situación social y la situación educativa de la mujer en el caso de Bolivia ha mejorado en algunas áreas, pero no así el tema de la violencia, que sigue siendo una espada de Damocles que se cierne sobre la mayor parte de las mujeres en Bolivia, porque hemos avanzado en un área y no en la otra. Juan Pablo, lamentablemente la revolución que hemos impulsado las mujeres desde hace varios siglos y que se ha enfatizado en el siglo XX, parecería que ha despertado una suerte de escarmiento y una lógica de disciplinamiento sobre las mujeres por la cual estamos perdiendo la vida. El reivindicar nuestros derechos de manera cotidiana tiene un precio tremendamente alto. Y lamentablemente los hombres y esta estructura profundamente machista nos ha llevado a una suerte de enfrentamiento absolutamente perversa, porque no te está matando como mujeres el ser ajeno o un ente abstracto. Es aquella persona que te juró amor, es aquella persona con la que quisiste construir una mejor vida en común. Pero el hecho de querer compartir roles, de querer ser iguales en derechos y en oportunidades, está costando la muerte a las mujeres, y lamentablemente en el país cada día una mujer es muerta por feminicidio a manos de su pareja. Esto nos está demostrando que lamentablemente estamos en una sociedad violenta, perversa, y estamos en una suerte de pandemia de violencia. ¿Es más complicado cambiar la mentalidad, la cultura y el comportamiento de la gente antes que las normas? Juan Pablo, la realidad es profundamente elocuente. Tenemos una suerte también de fetichización con las normas. Muy bien, está una ley y va a cambiar la realidad. No es así. Como decían los doctorcitos del siglo XIX, es letra muerta
mientras como sociedad, como Estado, no avancemos efectivamente en su implementación. Iniciativas personales como la tuya, en un trabajo constante en las redes sociales, en la presencia en medios, en diversas actividades, sin duda, contribuyen a generar una conciencia sobre la importancia de este tema. ¿Cómo se pueden sumar actitudes e iniciativas como la tuya junto a otras para promover un verdadero cambio que marque un progreso y una modificación de la actual realidad? Juan Pablo, no hay otro camino que el compromiso cotidiano y el cambio cotidiano. Yo quiero llegar a mi casa y ver que mi padre trata bien a mi madre. Yo quiero que mi pareja me trate con respeto y tratarlo con respeto. Que no haya violencia contra la niña o un niño que está a mi alrededor y que yo trate bien a la trabajadora del hogar con el mismo respeto que quisiera que ella me trate. Son actitudes absolutamente cotidianas, ínfimas, pero como decía sabiamente Eleonora Roosevelt, es ahí donde empieza el cambio, es ahí donde comienzan los derechos humanos. De nada sirven los discursos grandilocuentes en fechas como estas, absolutamente de nada, porque si no estamos construyendo una sociedad de simulación discursiva. ¿Cuándo iniciamos los cambios? En este minuto, en este preciso momento. Es ahí donde iniciamos el cambio. Parecerá una simpleza, una banalidad, pero ¿dónde empieza el cambio? Si ese es uno de los puntos de partida, el núcleo familiar, ¿cuál es la responsabilidad en otras instancias de la sociedad donde existe una interactividad constante de hombres y mujeres? Por ejemplo, el colegio. El colegio es un ámbito, es el segundo espacio donde se ejerce violencia contra las niñas y las adolescentes. Después del hogar. Después del hogar. Entonces es necesario también que repensemos ¿cómo está nuestro sistema educativo? Si tenemos profesoras y profesores machistas que ejercen violencia contra las niñas y hay estos desfases tan perversos de estas lógicas de poder y de disciplinamiento, es que no estamos en una buena ruta. Lamentablemente los índices de maltrato entre pares están cada vez como más acentuadas y los mecanismos de disciplinamiento que se ejercen sobre los niños, que es a partir de la violencia, no están dando resultados. Es que no estamos como sociedad haciendo bien las cosas. Pero por otro lado también es como desmenuzar qué estamos haciendo como madres y padres para mandar a niños que ejercen violencia y otros que son víctimas. Estamos mal como sociedad. Y es que los niños no actúan de manera independiente. Los niños son el ejemplo y son la resonancia de lo que nosotros estamos proyectando en ellos. ¿Necesitamos más normas en el país? ¿Son suficientes o necesitamos un cambio de conducta y de cultivar una cultura diferente? Juan Pablo, definitivamente, de cultivar una cultura de paz, de respeto, de armonía, de solidaridad. Podría parecer algo de la nueva era, algo descabellado, pero no. Tiene que empezar porque aterricemos en que el amor es respeto, es comprensión. Hablamos del amor, de las flores en abstracto, pero ¿cómo aterrizamos esto en nuestro cotidiano? Bolivia, y gracias al proceso constituyente, hemos abierto en nuestra constitución política un abanico gigantesco de constitucionalización de derechos para los distintos sectores. Pero si esa constitución y si ese marco normativo con el que cuenta hoy el país no lo aterrizamos en hechos concretos, queda en la letra muerta. Y somos responsables como ciudadanas y ciudadanos, servidores públicos, madres y padres de familia, somos responsables de que eso aterrice para cambiar esta sociedad, porque la sociedad boliviana no está yendo por buen camino. ¿Cómo es posible que 7 de cada 10 mujeres cotidianamente sean violentadas? Demos la vuelta a la cifra. Espeluznantes. Demos la vuelta a la cifra. Eso quiere decir que de cada 10 hombres, 7 ejercen violencia contra las niñas
las adolescentes y las mujeres, y no contra ajenas únicamente, contra las de su propio entorno familiar. Ahí están los casos de padres, de tíos, de hermanos y demás. Muchas gracias, Patricia, por las reflexiones. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar esta entrevista? Un mensaje vinculado a la fecha que ha pasado, pero por sobre todo a la esperanza de que el próximo año nos reencontremos y ojalá hallemos una situación mejor. Juan Pablo, dentro de todo este panorama enormemente gris hay profundas luces de esperanza. Hay mujeres extraordinarias que con una capacidad de resiliencia pueden sobreponerse a la violencia, y niñas y adolescentes maltratadas también. Pero nos queda un larguísimo camino por recorrer, y yo confío en que los hombres, a quienes engendramos las mujeres, se miren al espejo, deconstruyan esas imágenes de violencia, esas actitudes que empiezan con gritos y con golpes, y que den marcha atrás y que hagamos del amor, del respeto, de la solidaridad una forma de vida, porque si no, nos seguiremos matando. Gracias. Nos seguirán matando. Gracias, Patricia. Como decía, ojalá dentro de un año, en un 8 de marzo del 2019, nos encontremos para hablar de que se ha avanzado por lo menos un poquito en este reto de mejorar las condiciones de la mujer en la sociedad. Esa es nuestra esperanza y nuestro compromiso, Juan Pablo. Gracias. Gracias por tu presencia. A propósito de la fecha y del tema que hemos abordado, vamos a seguir tratándolo dentro de una perspectiva diferente, pero antes datos complementarios que nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento de esta problemática. Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar. Muchos dicen que la suavidad de una rosa se asemeja al de una mujer. Otros que la delicadeza inclusive es igual a su temperamento. Sin embargo, lo que sí sabemos todos es que representan lucha, valentía y sacrificio. Es por eso que cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esta fecha tiene sus antecedentes, historia y su porqué, al margen de las cualidades de cada una de ellas. Es por eso que salimos a las calles para preguntar a la población si conoce el por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. Presta atención a las respuestas, que por cierto, le adelanto, algunas son muy curiosas. No, tengo entendido que tenemos 2 días de las mujeres, y uno es en homenaje al nacimiento de una luchadora, si no me recuerdo, su nombre es Adela Zamudio, creo. Prácticamente no le puede decir una respuesta así concreta, ¿no? Por los derechos que ellos tienen, porque han luchado mucho para como estar en una etapa de nivelación. No, la verdad no. Se da por las mujeres que han muerto. Y es que es raro, si festejamos esta fecha, no deberíamos saber el por qué lo hacemos. Bueno, pero déjeme decirle que no todas las respuestas fueron estas. Escuche bien. Bueno, tengo entendido que internacionalmente ha ocurrido una masacre en una empresa textil, donde han muerto un centenar de mujeres. Así que desde ese momento se recuerda el Día de la Mujer, pues en honor a ellas. Es un tema de fondo, ya viene desde 1857, cuando salió la primera huelga de las mujeres en Nueva York, en una fábrica, y fueron golpeadas. Y después se fue avanzando, en 1911, en 1957 se fue avanzando en las reivindicaciones. Hubo también una quemazón igual, después que pasaron 10 años allá en Nueva York, de mujeres. Las han quemado, las han encerrado, estaban ellas en pleno paro, porque ellas reclamaban, se trabajaba más de 10 horas. Entonces, este fue un reclamo. Entonces, este día se recuerda los derechos laborales, la justicia económica que merecemos por nuestro trabajo, por nuestras capacidades. ¿Qué opina? Sin embargo, aquí le explico nuevamente el porqué de esta fecha. En el año 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día de la Mujer a nivel internacional en una reunión en la ciudad de Copenhague. El objetivo de esta cita, a la que asistieron más de 100 mujeres de 17 países, era conseguir el sufragio femenino universal. El propósito se logró y se aprobó la propuesta de manera unánime, convirtiéndolo en el hecho político más importante y trascendental obtenido por un grupo liderado solo por mujeres. Un año más tarde, en Estados Unidos, se incendió una de las más importantes fábricas de Nueva York, donde murieron más de 140 mujeres jóvenes que trabajaban en las empresas.
Estas eran en su mayoría inmigrantes. La tragedia hizo que las leyes laborales cambien a favor de los trabajadores en Estados Unidos, dando inicio a los cambios a favor de la mujer. Es por esto y más que Hora 23 felicita a todas las mujeres por su día y por la labor que día a día desempeñan. Soy mujer, puedes ver. Los antecedentes de un tema que nos sirve para una introducción de lo que vamos a conversar a continuación, ya no solamente desde el área de la violencia, la conversación que teníamos sobre esa área con Patricia Flores, sino sobre otras áreas que también tienen que ver con la condición de la mujer en el presente boliviano e internacional. Y para ello contamos con la presencia de Carla Gutiérrez. Ella es coordinadora del programa de autonomía económica del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apasa. Bienvenida a Bolivisión. Muchas gracias. Saludar a la audiencia que tiene Bolivisión en Hora 23 y bueno, venir a hablar un poco de lo que nosotros estamos trabajando en torno a lo que es otro tipo de violencia, que es la violencia laboral, y también el tema de la asignación presupuestaria, ¿no? Al tema de género específicamente. Muy bien, vamos a tocar enseguida ambos temas. Y las buenas noches y la bienvenida a Gabriela Murillo. Ella es consultora del Centro de Promoción Gregoria Apasa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches, Juan Pablo. Tengan todos y todas las que nos están viendo ya en esta madrugada. Verdad, ya estamos en el viernes. Sí, agradecerte por el espacio, porque realmente creemos que el abrir esos espacios de diálogo, de debate respecto a la promoción de la equidad e igualdad de género es una forma de poder construir una sociedad más justa y equitativa también. Seguro que sí. Carla nos adelantaba ya algo, estudios recientes que ha realizado el Centro Gregoria Apasa respecto a la situación laboral de la mujer. Ya conocimos datos sobre la violencia que son estremecedores y preocupantes. ¿Cómo andamos en el campo laboral en la condición de la mujer? ¿Se ha llegado a un punto en el que tienen las mismas condiciones y retribuciones que el varón, o todavía no es la situación que todas y todos esperamos? Si bien las mujeres han accedido a nuevos espacios laborales, han conquistado también espacios que no han sido habitualmente ocupados por mujeres, hay mucho que hacer y mucho trabajo todavía, ¿no? A nivel internacional hay la necesidad de poder identificar aquellos factores que se constituyen en violencia contra la mujer. Aún se vive temas de acoso sexual en los ámbitos laborales, aún hay maltrato hacia las mujeres en los ámbitos laborales, las brechas salariales no se han solucionado todavía, el tema de menosprecio del trabajo de la mujer, subestimar su trabajo, la sobreexplotación de la mujer, la doble, triple carga laboral que tenemos, porque además somos responsables de las tareas del cuidado, que he visto que también lo han tratado y en alguna entrevista anterior. Son estos temas que se han estado abordando a nivel internacional y que si bien en nuestra Constitución está reconocido y en la Ley 348 está reconocido como violencia laboral, aún no está normado internacionalmente. Para esto se está haciendo una campaña con la que hemos estado trabajando. De hecho, la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia, que ha estado trabajando con nosotros, ha apropiado esta campaña y ahora trabajamos en el alto a la violencia de género en el trabajo. A propósito de uno de los elementos que menciona, la brecha salarial, ¿cuáles son los datos que existen en Bolivia respecto a la diferencia de lo que gana un hombre respecto a una mujer? ¿Hay alguna estimación porcentual o general? Mira, no tenemos una estimación porcentual ahora, sin embargo, la Red de Mujeres ha hecho una encuesta y ha determinado que justamente son mujeres solteras y mujeres divorciadas y viudas también las que son las víctimas mayormente de este tipo de violencia, ¿no? Que se les paga menos. ¿Por qué se paga menos a una mujer? Porque abarata su costo de mano de obra en un entorno laboral donde no les es fácil acceder a un trabajo. Se le paga menos aunque realiza la misma función que aunque realice la misma función y aunque esté capacitada de igual manera incluso, ¿no? Entonces, estos temas no se han solucionado aún, ni en Bolivia, ni siquiera en el mundo, ni siquiera en países del primer mundo que llamamos, ¿no? Y son demandas de mujeres trabajadoras que se están llevando adelante.
Gabriela nos puede hablar ahora de un estudio que también realizaron recientemente y lo presentaron hace poco respecto al bajo presupuesto que se destina en los gobiernos municipales y quizás es la misma realidad en otros niveles gubernamentales para la promoción de la igualdad y la equidad de género. ¿Por qué andamos tan mal y con presupuestos tan bajos destinados a esta área tan importante para la mujer y para la sociedad? Ya desde la gestión 2015, Gregoria Paza se ha dado la tarea de mirar el presupuesto público. ¿Por qué? Porque creemos que cuando un municipio, cuando un gobierno municipal se compromete realmente a promover la igualdad y equidad de género o se compromete con cualquier tema, lo va a demostrar asignándole presupuesto. Para que la gente lo entienda bien, específicamente a qué acciones nos referimos cuando mencionamos que los gobiernos municipales deben destinar X recursos a las políticas de promoción y la igualdad de género. ¿Específicamente a qué? Miramos el presupuesto con una herramienta que tiene 4 categorías de análisis. La primera es la promoción de la inversión en focalizada en mujeres. Cualquier proyecto, programa, acción que realice el gobierno municipal o departamental para promover la autonomía económica y política de las mujeres. Punto número 1. Punto número 1. Punto número 2 es cualquier acción que realice promoviendo la corresponsabilidad del cuidado, en el entendido que estas acciones van a promover una mayor autonomía del tiempo de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de guarderías, escuelas deportivas, centros de adultos y adultas mayores. Todas estas acciones entran en la segunda categoría. ¿La tercera? La tercera es la construcción de una cultura de igualdad y una cultura despatriarcalizadora. ¿Y la última? Y la última es la lucha contra la violencia. Inicialmente eran solo las 3 primeras, pero se decide abrir esta otra categoría porque además la ley 348 y sus reglamentos te obligan a los gobiernos municipales y departamentales a asignar un porcentaje del presupuesto para la lucha contra la violencia, en el entendido también que es una prioridad nacional. Ahora, posiblemente, de acuerdo a la investigación y a la constatación de datos que han establecido, no existe una magnitud significativa de recursos destinados a esos 4 campos por parte de los gobiernos municipales. Pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno central? Tampoco, al parecer, la cumple del todo. En el marco competencial y según la ley marco de autonomías hay ciertas responsabilidades que se les transfiere a las entidades territoriales autónomas. El gobierno central y también los municipios y departamentos han sacado leyes y normativas. En algún momento yo te escuchaba decir, ¿es suficiente? No, porque es necesario aplicar la ley y esta ley no se aplica sin presupuesto. No, el 2015, como te decía, ya hicimos la revisión o hemos mirado el presupuesto y el presupuesto no pasaba del 2%, tomando en cuenta las 4 categorías y a pesar de que para la cuarta había un porcentaje obligatorio. Ya la gestión 2016 nos encontramos contentas porque hay un avance. El presupuesto destinado para la promoción de la igualdad y equidad de género alcanza más del 3%. Pero todavía tenemos mucho por recorrer. En todos los niveles del Estado. Exactamente, porque lo que queremos es que el 100% del presupuesto vaya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. No estamos hablando de presupuestos específicos para las mujeres, no, de ninguna manera. Estamos hablando de cuando el Estado Nacional haga la construcción de una cancha, la haga también pensando en que esa cancha pueden utilizarla también las mujeres. Cuando se construye una escuela, por ejemplo, que también la infraestructura responda a las necesidades diferenciadas que tenemos entre hombres y mujeres. Ahora hablemos muy brevemente de otros aspectos vinculados con cuestiones positivas que han mejorado la condición de la mujer en nuestra sociedad. A veces nos lamentamos y tenemos una infinita cantidad de elementos que criticar, pero ¿en qué se ha mejorado en los últimos tiempos? Por ejemplo, una reciente investigación dice que el acceso de la mujer a la educación ha tenido un avance importante en Bolivia. No es suficiente, pero importante. Definitivamente hemos tenido varios avances, tanto en normativa
como en acciones concretas para el desarrollo de la mujer. Desde el área que yo más conozco, que es el área de autonomía económica, te puedo decir que se han generado muchos más emprendimientos de mujeres, liderados por mujeres. Se han mejorado las relaciones laborales también. Cuando una mujer asume el liderazgo de una empresa, por ejemplo, de una micro y pequeña empresa, porque la violencia laboral no se sufre siempre del superior al inferior, sino también del inferior al superior, y más cuando lo asume una mujer, ¿no? Se han mejorado estas relaciones, se han mejorado también aquellas empresas, te puedo decir desde este ámbito, en que las familias equilibran los roles entre hombres y mujeres, y es un trabajo bien arduo que nos ha tocado llevar. Hemos visto igual gratamente, haciendo unas evaluaciones con el trabajo que nosotros hemos hecho con las familias, ver cómo los hijos valoran el trabajo de las madres, cómo los esposos valoran el trabajo de sus esposas y consideran que ahora es un aporte importante tanto al ingreso económico como al desarrollo familiar, ¿no? Entonces creemos que con todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo, Gregoria Paz, y en 35 años que tiene de trabajar en la ciudad del Alto, está logrando estos cambios positivos, no solamente desde esta área, también en el tema de prevención de violencia, de promoción de derechos, donde se trabaja con las juntas vecinales, se trabaja en territorio, se trabaja con jóvenes brigadistas que también tiene el centro, y con nuestras agentes comunitarias que se encargan de hacer la promoción de estos derechos, ¿no? Entonces, un aspecto positivo. Exactamente. Muy bien. Gabriela, para cerrar, un aspecto positivo que merezca ser resaltado respecto a avances en la condición de la mujer en estos últimos tiempos. Creo que uno de los mayores avances es la participación política que tienen las mujeres. Hemos logrado la paridad y alternancia en el nivel legislativo, en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, nos queda todavía el desafío de cualificar esta participación y llegar al mismo porcentaje en el nivel ejecutivo. Un mensaje importante en una de las tantas áreas en donde se deben registrar mejoras. Hay avances, pero todavía no suficientes. De esa forma cerramos esta entrevista. Gracias a Carla y gracias a Gabriela por la asistencia y por las reflexiones que seguramente van a contribuir al debate, o por lo menos al cambio de ciertos conceptos respecto a la situación de la mujer en Bolivia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días. Así es.